mí el deporte es una parte importante de la educación integral del ser humano. El deporte motiva el desarrollo de habilidades físicas, sociales, emocionales e intelectuales. El deporte por su naturaleza es competencia, es vencer a un rival, una distancia o un tiempo. El deporte brinda emociones, te da disciplina, forma el carácter y no solamente fortalece el cuerpo, también el espíritu y el alma. Hablar del deporte en mi caso es hablar de mi vida. Y cuando digo esto no exagero, pues mis primeros pasos fueron en un parque al lado de mi madre queriendo alcanzar una pelota. Así aprendí a caminar. La actividad física ha estado conmigo a partir de ese momento y pudiera decir que siempre fue un acompañante fiel en los buenos y malos momentos. Me forjó el carácter. Me obligó a pararme cuando más bajo había caído. Fue testigo de grandes logros que jamás pensé alcanzaría y obviamente precedido de dolorosas derrotas que me dejaron enormes aprendizajes. El deporte es pasión, es amor, es dolor. Te exige disciplina, constancia, sacrificio. Envuelve un sinfín de emociones, pero sobre todo es un símil con la vida misma. Es la mejor preparación para afrontar los problemas cotidianos y ya sea individual o de conjunto, es el mejor maestro en el arte de aprender a vivir en sociedad. Porque aprendes no solo a compartir y competir con tus contrarios, sino también con tus compañeros, con quienes te enfrascas en encarnadas competencias para obtener la titularidad, en estricto apego a la legalidad y sabedor de que al término de esos encuentros vuelves a ser amigo del que minutos antes fue tu más grande rival. En resumen, para mí el deporte es el más grande regalo que pudo darme mi familia y que hoy me tiene en donde estoy, tanto en el plano personal como en el profesional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión nos encontramos nuevamente con el doctor Francisco Galán. Va a hablarnos de otro tema que parece que vamos en un sentido de lo general a lo particular, porque nos habló de filosofía del juego y ahora vamos a hablar de filosofía del deporte, que es otro tema que ha desarrollado, ya nos va a contar el doctor, incluso de una obra que por ahí tiene. Y bueno, doctor, pues muchas gracias por aceptar y pues me gustaría iniciar esta plática que nos va a dar sobre filosofía del deporte y lo que nos quiere comentar respecto a esta obra en la que lo estudia. Pues muchas gracias por esta invitación. Es un gusto enorme estar con usted, con su auditorio, desarrollando este tema de la filosofía del deporte. Yo, como usted me ha hecho favor de invitarme a tus programas, he mencionado mi interés desde muy joven en filosofía, digamos, por la filosofía del juego. ¿Por qué me atrajo este tema? Diversas circunstancias, invitaciones en algunos diplomados que hacía un profesor del Departamento de Comunicación de la Ibero, y luego, bueno, cuando la Olimpiada, en fin, me han solicitado que hablara de la filosofía del juego en relación al deporte. Eso me llevó a empezar a profundizar ya no solamente en la filosofía del juego, sino en lo que sería la filosofía del deporte. Yo pensé que pues eso era un tema como esotérico, que no había quien lo trabajara. Y realmente, pues qué equivocado está uno, qué ignorante es uno, porque es tan vasto el panorama filosófico, son tantas las personas que nos ocupamos de la filosofía de tantos temas, que apenas abre uno una puerta y Madre Santa se abre un mundo, ¿verdad? Desde luego este tema, pues lo han trabajado mucho filósofos de habla inglesa. Hay revistas especializadas del tema de filosofía del deporte. En español realmente se ha trabajado poco. Gustavo Bueno, un filósofo español, él fue marxista, materialista histórico, tiene una gran reflexión sobre filosofía del deporte, se puede encontrar en YouTube sus videos. Está Ernesto Castro, un joven filósofo muy talentoso. Ahora estoy preparando un libro sobre Entre Realismo, se llama, hablando del realismo postcontinental. Tiene un libro espléndido sobre el realismo postcontinental y tiene todo un blog y varios videos muy buenos sobre el tema del deporte. Pero en general, digamos, es más bien un tema que en
en nuestra lengua no se ha tratado mucho. De esta idea de profundizar en el tema surgió incluso la idea de hacer un libro con varios amigos. Les comenté el tema, les gustó mucho. Claro, el libro va más allá de la filosofía estricta del deporte, digamos que es un abordaje desde las ciencias humanas. Escriben historiadores, escriben politólogos, antropólogos, pero bueno, se reflexiona, digamos, sobre este fenómeno cultural de por qué el deporte se ha vuelto algo tan importante en nuestra época, ¿verdad? Este es el libro, esperemos que haya una oportunidad para hablar con más profundidad de este libro colectivo que tuve el honor de coordinar, que tiene 19 trabajos. Bueno, en este libro yo desarrollo la introducción. También tengo un capítulo que escribo sobre uno de mis deportes favoritos, que es el béisbol. Entonces también trato de hacer una reflexión filosófica de las peculiaridades del béisbol, tema que también, como le decía, sobre todo los norteamericanos que tanto les gusta el béisbol, bueno, mire, hay hasta metafísica del béisbol, el tema de los Red Sox, a mí me encanta, soy apasionado de los Red Sox. Entonces, bueno, lo que le llamaban la maldición del bambino, bueno, no sabe qué trabajos hay de filósofos, sobre todo de norteamericanos, ¿verdad? Pero bueno, yo voy a presentar en este programa que me está usted dando la oportunidad, voy a presentar la introducción que escribí para este libro, ¿verdad? La primera parte de esta introducción. En la segunda parte de esta introducción, pues hago, como se acostumbra, un resumen, unos dos puntos principales de los 19 trabajos que conforman este libro de la fascinación del deporte. ¿Verdad? El título pues ya indica la fascinación del deporte, o sea, es un fenómeno cultural notable. No tiene parangón con otras épocas. Nosotros podemos pensar en la Olimpiada de los griegos, pero pues es muy diferente. En el programa del juego yo expliqué cómo el juego, cuando lo pensamos a nivel cultural, nos damos cuenta que es muy diferente, aunque se realizara la misma actividad física. Yo ponía el ejemplo del juego de pelota de Mesoamérica. Sería una tontería decir que es un deporte o que fue un deporte. No lo es, ¿verdad? Las Olimpiadas sería tal vez lo más cercano, pero nosotros realmente hemos pensado las Olimpiadas desde el olimpismo, o sea, también, digamos, nuestra visión de la historia está contaminada ya una vez que se dio en nosotros este fenómeno, pues propiamente desde el siglo XIX, y el gran auge pues va a venir en el siglo XX con los medios. Entonces, bueno, en esta introducción, ¿verdad? En la primera parte, que es lo que voy a presentar brevemente, tengo un PowerPoint sobre ello, le llamo una visión internalista del deporte. Por visión internalista quiero decir que me opongo a una visión meramente externalista. La visión externalista consideraría lo que yo llamo fines externos del deporte. Vamos a suponer, si alguien quiere enriquecerse a través del espectáculo del deporte y hace camisetas y vende, bueno, su visión es externalista, es decir, lo que realmente le interesa es el ganar el dinero y no tiene nada de malo. Pero podría ser el deporte, podría ser cualquier otra cosa. Eso sería una explicación externalista del deporte. Alguien que no entraría a profundizar en dónde está el chiste, ¿verdad? ¿Por qué se produce esta fascinación? O lo que llamaríamos la pregunta, digamos, ontológica, filosófica, bueno, ¿qué es propiamente el deporte? Bueno, de entrada tenemos que notar que la palabra deporte no es tan ambigua como la palabra juego. Ya veíamos que juego pues significa cantidad de cosas, pero si nos fijamos, en nuestra época más o menos por deporte entendemos tres cosas. En primer lugar, lo que alguien haría por salud o por otro fin, ¿verdad? Mi terapeuta me dijo que hiciera deporte, estoy caminando, etcétera. Se hace deporte. En segundo lugar, hacer deporte significaría ya jugar, involucrando la práctica corporal. Vamos a jugar fútbol, vamos a jugar bádminton, ¿verdad? Pero estaríamos ya con un tema lúdico. En el primero, lo que nos interesaría es más bien la salud,
mental, espiritual, etcétera, pero eso sería lo que más nos interesaría. En el segundo aspecto, lo que nos interesaría es jugar, pero jugar a través de una práctica corporal, y eso es lo que le llamaríamos deporte. Y en tercer lugar, ¿qué es lo que es un fenómeno propio de nuestra época? Estaría el espectáculo del deporte, la comercialización, la transmisión, bueno, ya veremos, ¿verdad? Cómo se crean periódicos especializados, etcétera. Ese sería el tercer fenómeno del deporte. El libro incluso tiene de subtítulo Cuerpo, práctica, juego y espectáculo, ¿verdad? Queriendo unir esas diferentes características, y hay trabajos, el libro lo acabamos dividiendo en dos partes, aunque pues luego no es tan fácil encontrar esos cortes. En la primera parte hablamos más bien del deporte como práctica corporal, y en la segunda hablamos más del deporte como espectáculo. Yo en lo particular me ocupo más del deporte espectáculo, pero no hay que olvidar los otros sentidos del deporte. Sobre todo, aquí voy a problematizar mucho, y es una gran discusión, y ahora he estado en contacto con unos amigos argentinos que tienen una licenciatura en tiempo libre, me han invitado mucho, bueno, hasta hemos grabado, ya verá, está en la red también, un juicio sobre si el deporte espectáculo se puede considerar todavía un juego, o si es puramente un negocio. Bueno, aquí están pensadores muy notables que se han ocupado, porque le decía que yo no los conocía mucho, yo caí un poco en este tema, ya mencioné la anécdota del juego, pero también debo de confesar por el profesor Gumbrecht, profesor de Stanford. Él es un gran especialista en literatura, en filosofía, es un politólogo también, es una eminencia el profesor Gumbrecht. Bueno, escribió un libro, aficionado a los deportes también, ¿verdad? Vergonzante. Escribe un libro para hablar un poco de por qué le gusta tanto, y se llama Elogio de la belleza atlética. Bueno, al doctor Alfonso Mendiola, que también es un gran, bueno, no voy a decir, capaz que no le gusta que se sepa, yo creo que no tendría problema, pero también es un gran aficionado a ver deportes. Bueno, nos dio su libro cuando lo iba a publicar como para pedirnos su opinión, a ver si no estaba como, pues, quemándose, ¿verdad? Por hablar con seriedad del tema. El profesor Gumbrecht, por cierto, escribe el primer ensayo del libro. Creo, un honor que nos haya hecho favor de... Y ahí en el libro habla de cómo el deporte nada más se ha querido ver con categorías éticas, que si está bien o está mal, el deporte espectáculo. Y él dice que también debería de verse con categorías estéticas. Bueno, está esta otra obra clásica extraordinaria, Norbert Elias, Deporte y ocio en el proceso de la civilización. Es una obra histórica que explicaría muy bien por qué la modernidad privilegió tanto el deporte, cómo el deporte ha sido una especie de medio de canalizar la violencia, y cómo ha sido civilizador. Claro, la palabra deporte, como veremos, está ligada a la palabra ocio. Mucho del deporte empieza con la cacería del zorro, que era algo que se hacía pues, por ocio. El deportare, que aparece en las lenguas latinas, era ese tiempo libre que tenían los marinos cuando llegaban a algún puerto. Eso era la idea del deportare. Está el profesor Vigarello, que era un profesor de educación física, y pues este es de los historiadores ahora más connotados. En uno de los trabajos del libro escribe Genevieve Galán, es doctora en historia de la Escuela de Estudios de París. Ella escuchó bastante al profesor Vigarello con sus reflexiones extraordinarias. Este es un autor que yo tomo mucho en cuenta, sobre todo en mi trabajo del béisbol, ¿verdad? ¿Qué papel juega el ritual y qué papel juega el récord? ¿Cómo se transforma el deporte más práctica simbólica o tal vez no deporte? ¿Cómo se transforma en el deporte moderno a través del récord? Voy a hablar brevemente de eso. Y aquí está el profesor Gustavo Bueno, que ya lo mencioné, un libro espléndido, ¿verdad? Una definición filosófica del deporte.
con su visión materialista el deporte, pero pues muy bien. Entonces, aquí escribo en el ensayo, ¿verdad? ¿Qué clase de sociedad es esta en la que cada vez más gente utiliza parte de su tiempo libre en practicar y observar como espectadores estas competencias no violentas de habilidad y fuerza corporal que llamamos deporte? Es decir, la reflexión del deporte sería una reflexión sobre nuestra cultura, sobre nuestra sociedad. Eso es lo que a mí me interesaría más. Y bueno, no es que quiera uno ser anecdótico, pero es que finalmente es conócete a ti mismo, ¿verdad? Así como el juego, me gusta la filosofía, pero también me gusta jugar, y entonces es un poco la aclaración filosófica del juego, pues es una cierta manera de profundizar en uno mismo, pues también así me parece que puede uno reflexionar sobre su afición a los deportes. Bueno, yo tomo casi como la Biblia estas 6 características de un autor pues poco conocido, y bueno, su trabajo es bastante valioso, pero sobre todo me gusta mucho estas 6 características que le pone al deporte. Yo eso es lo que hago en mi trabajo introductorio, desarrollar estas 6 características. En mi ensayo sobre el béisbol también voy mostrando estas 6 características, pero claro, ahora ligadas al béisbol. Entonces, bueno, explicaré brevemente estas 6 características que para mí no tienen desperdicio. Entonces, la primera, ya la mencioné, es la idea de que es un juego. Ya dije que es algo muy, muy criticado. No voy a explicar mucho del juego, remito a los interesados al video producido por el profesor Ricardo, ¿verdad? Para que lo vean. Y entonces aquí está el tema de lo externo contra lo interno. El externalista hablaría solamente de una racionalidad estratégica, una relacionalidad medios fines, siempre algo es medio para otra cosa. En cambio, el internalista hablaría de procesos que tienen su fin en sí mismo, que son autotélicos. Esa sería la idea. Está de mis autores favoritos, repito, remito al video, Roger Queloz. Ahí está la definición que da del juego, tomando cosas de Huizinga. La contraposición que hace de estos 2 principios básicos, la paideia, el gusto del movimiento, y el ludus, el gusto de las reglas. Como la paideia, pues podríamos encontrarla ya desde el juego animal, pero el ludus claramente es lo que vendrá a caracterizar el juego humano, ¿verdad? El juego del ludus ya implica meter la regla, poner una dificultad, medirla. Vamos a ver cómo se va a ligar esto con el tema del récord, por qué es tan importante, ¿verdad? Luego están los 4 tipos de juego, que también pueden consultarse en el video. Los juegos de competencia, el deporte sería claramente un juego de competencia. Y para algunos, realmente todo juego de competencia, sobre todo una competencia muy fuerte, como sería el caso del ajedrez, ya dirían que eso es el deporte. El deporte profesional moderno es competencia. Esa sería la definición que establecerían. Claro, el que va a hablar de deporte como práctica corporal no necesariamente lo va a ver como competencia, pero el deporte espectáculo esencialmente es una competencia. Y este también es un tema muy bueno. Ahora no voy a entrar, pero en alguna presentación del libro que estuvimos haciendo, invité a un gran ajedrecista, y bueno, él exponía y defendía, y es un tema, repito, muy apasionante, muy interesante, si el ajedrez se puede ver o no como un deporte. Ya llevado al extremo, hay quien diría, por ejemplo, que si el póker, eso me lo preguntaron también en alguna presentación, en los programas de ESPN, que es una cadena deportiva, pues, exhiben campeonatos de póker, ¿verdad? Porque por el aspecto competitivo, altamente competitivo. Bueno, estarían los juegos de suerte, que aparentemente estarían opuestos y excluidos del deporte. Estarían los juegos de simulación, de mimicry, que para algunos sería el juego de los niños, la esencia del juego, el vestirse, el transfigurar, la magia. Y luego estarían los juegos de vértigo, de transgredir la regla, de perder la cabeza, que podríamos verlo, por ejemplo, en el caso de los llamados deportes extremos. Aquí podríamos ver si estos no responderían, pues no se trata de una competencia propiamente, sino se trataría más bien del vértigo.
Bueno, y que Loa va explicando cómo se dan estas combinaciones, y esto es lo que es muy interesante, cómo en las culturas se van dando estas combinaciones. Y entonces hay una combinación natural muy relevante para nuestro tema entre la competencia y la simulación, el disfraz. Todo juego de competencia crea una especie de espectáculo transfigurador diferente de la realidad. Aquí mi ejemplo favorito es en los canchas de béisbol. Digo, yo pongo el ejemplo del libero porque soy profesor de libero, pero veo cómo gente que va pasando por fuera ve que están jugando, no sabe quiénes son, no saben que están jugando. Y se detienen y empiezan a ver. Pero veamos la manera como se visten los jugadores, veamos los cánticos, las prendas que se ponen. Es una especie de carnaval. Entonces claramente se ve cómo se combina los juegos de competencia con los juegos de simulación. La otra combinación natural sería la de la suerte con el vértigo. El jugador que está ahí apostando una cantidad altísima, pues siente esta especie de vértigo. Pero en cambio parecería que no es natural que se combinara la competencia con la suerte. En la competencia nosotros esperaríamos que el jugador cuente con su habilidad, con su inteligencia, con su fuerza, y nada externo. En cambio, en la suerte, el jugador cuenta con su pata de conejo, con su no haberse afeitado, qué sé yo, con todo menos con él. ¿Verdad? Y sin embargo, bueno, ahorita voy a desarrollar la tesis. Como en el deporte espectáculo, vamos a ver que se mezclan el agón, la lea, como digo, el agón y la mímica, como ya vimos, la competencia y la simulación, pero vamos a ver cómo se mezcla con la suerte. Eso va a ser lo interesante. Cómo para el espectador, pues va a intervenir la suerte, ¿verdad? Cómo va a ser pasivo un poco. Bueno, la segunda característica que señala Hargreaves es que es una actividad altamente reglamentada, es una prolongación del ludus que expliqué de que lo hay, ese gusto de reglamentar. Y entonces, bueno, el deporte claramente es altamente reglamentado, el deporte moderno. Veamos cómo es una extensión de la sociedad burocratizada de la que habla Max Weber, y entonces cómo llega a ver pues las reglas oficiales, cómo se llega a establecer el comisionado, la liga, las autoridades, el comité, etcétera. ¿Verdad? Aquí está uno de mis autores que también mencioné del juego, que yo no lo conocía mucho, que ahora lo he profundizado, que es Bernard Sutz, que él habla de cómo con estas reglas nosotros ponemos estos fines que no están en la vida diaria, y eso es lo que hacen y crean el sentido lúdico. Aunque alguien diga que sea negocio, y aunque alguien diga que los jugadores del campo de fútbol no están jugando propiamente, bueno, formalmente, si alguien lo describiera desde fuera, si viniera un marciano antropólogo y viera a aquellos que están jugando, diría, bueno, ¿por qué quieren meter esa pelotita aquí? Qué cosa tan rara. No es algo que tiene que ver con sobrevivir, no es algo que les va a dar comida, alimento, nada. ¿Verdad? ¿Y por qué ellos se empeñan o piensa usted en el béisbol queriéndole pegar esa pelota, etcétera? Pero siempre respetando en las carreras por un carril, en el box, con ciertos guantes, con ciertas reglas, siempre están tratando de respetar esos fines. Entonces, Bernard Sutz ofrece esta definición extraordinaria del juego, el intento voluntario de vencer obstáculos innecesarios. Innecesarios. ¿Verdad? Esa ilusión de las reglas es constitutiva del juego. Ahorita voy a hablar, por eso, del aguafiestas y del tramposo. Bueno, ya hablé de Norbert Elias, y entonces justo Norbert Elias dice que es justo las reglas lo que crean el papel civilizatorio. Es una especie de canalización de la violencia. Es una especie de ajustar a un cierto control fino. Y siempre vemos cómo hay el jugador que pierde el control. El Piojo Herrera, gran persona y gran técnico, ¿verdad? De jugador perdía la cabeza, de estratega luego pierde la cabeza porque le sale y se le olvida, aunque mis amigos, un gran amigo argentino, el profesor Ramiro González Gainza, él insiste que no es juego. Bueno, pues aunque me digan que no es juego, el deporte, pues finalmente formalmente sigue siendo juego. ¿Por qué? Por esas reglas.
¿verdad? Y Gadamer hablaba de que el juego en sí no depende de la actitud de los jugadores, sino que se cumplan esas reglas y se respeten esas reglas. Eso sería lo constitutivo. Usted puede estar jugando fútbol, aunque en realidad lo que quiere es que lo contraten, o lo que quiere es que tal muchacha lo vea, etcétera. ¿Verdad? Los escolásticos distinguían, va a sonar muy pedante esto, entre el fin operis y el fin operantis. Una cosa es el fin de algo y otra cosa es el fin del sujeto que hace eso. Yo puedo estar grabando este programa pues porque quiero evadir mis conflictos con mi esposa, no es cierto, estoy poniendo un ejemplo. Pero la finalidad de este programa pues no es esa, aunque yo pueda tener miles de finalidades, ese sería el fin operantis, la finalidad subjetiva mía. De suyo, estamos grabando un programa, estamos haciendo un programa, eso es lo que estamos haciendo formalmente, aunque usted tenga, insisto, otra agenda o yo tenga otra agenda. Alguien podría, ejemplo que pone Bernard Sutz, alguien se puede meter a la carrera de los 100 metros porque quiere luego llegar a matar a alguien, pero bueno, tiene que ir guardando un poco esa competencia. Ok, entonces, Norbert Elias por eso llega a decir que es un descontrol controlado y deleitable de las emociones. Porque no es el control de la vida ordinaria, es algo diferente, pero se tiene que controlar y eso es lo que va a producir esa tensión emocional. Dentro de este segundo tema, estamos hablando de que es altamente reglamentado, viene la importancia de este sociólogo, Allen Goodman, que pone la atención en el récord. Fíjese usted cómo el deporte moderno lleva récords, establece tiempos, establece quién metió más goles, quién pegó tantos jonrones, ¿verdad? El récord permite librar de una cierta temporalidad al deporte. Con el récord usted convive con otros goleadores de todos los tiempos y el récord permite que quede muy claro el sentido de la regla y de su cumplimiento. También dentro de este tema de las reglas tendríamos el tema de la justicia deportiva, del juego limpio, que tendría que ver con este tema de respetar las reglas. Y aquí está uno de los temas que me gustan mucho hablar, que es un tema que saca Johann Huizinga de los clásicos Homo Ludens, ya hablé de él en el programa del deporte, pero es la diferencia entre el aguafiestas, el spoiler, el que lo echa a perder, y el tramposo. El tramposo es el que acepta las reglas del juego, o sea, acepta que vamos a jugar. Bueno, ahora vamos a jugar. ¿Qué significa ahora vamos a jugar? Que ahora no estamos en la vida diaria, que ahora estamos con estas reglas. Pero trata de que no se vea la violación que está haciendo de esas reglas, porque quiere ganar el juego. Eso es un tramposo. En cambio, el aguafiestas es el que finalmente dice, hombre, qué tontería, qué estupidez, esto es un juego. El juego no importa. Mi ejemplo favorito es cuando estaba uno jugando a los vaqueros, y el otro le decía, oye, pues eso no es tu pistola, eso es tu mano. Ese sería el spoiler. Entonces, aquí mi ejemplo es Roger Clemens, un gran beisbolista, un gran pitcher, pues se llega a consumir esteroides, pues es un tramposo, porque quiere ganar. Barry Bonds. En cambio, está el caso dramático de Steve Howe, está el caso, bueno, aquí está Lance Armstrong. Lance Armstrong para mí sería un tramposo, pero no un aguafiestas. Lance Armstrong quiere mantener la ilusión de las reglas porque quería ganar. ¿Verdad? Ahorita vamos a, si quieren, entramos a la discusión. Por cierto, paréntesis, ¿verdad? El error imperdonable que tiene la edición del libro, yo en mi introducción, justo comentando de Lance Armstrong, fíjese usted nada más, puse Neil Armstrong. O sea, perfectamente sabía de lo que quería hablar. Me parece un ejemplo, ya ve que ganó 7 veces el Tour de France, entonces bueno,
yo lo que quiero decir es que es un tramposo, pero no un aguafiestas. Ahorita voy a explicar. El aguafiestas para mí es lo que quiere en realidad es la droga, la cocaína. Una cosa es drogarse o tomar esteroides para ganar, ¿verdad? Y otra cosa es ganar para que le alcance para comprar cocaína. Bueno, pero el caso que fíjense, nada más puse Neil Armstrong. Entonces, bueno, ya en la edición en Kindle ya se corrige ese gravísimo error. Espero, por favor, que sean benignos y no vayan a... Aquí me acuerdo, paréntesis, de un libro que leí de Kahneman, de pensar rápido, pensar despacio. Bueno, ¿cómo cometen ese tipo de errores? En fin, ya no me disculpo. Bueno, y está el caso, nombre, Merriweather. Grandes beisbolistas, sin embargo, no pudieron con el tema de la droga. Ahí vería usted cómo acaba siendo otra cosa más importante. El juego se vuelve la manera, el deporte se vuelve la manera de tener este dinero, pero para otros fines, pero ya no importa en sí ganar. Por eso digo que hay de manos a manos. Aquí está la famosa mano de Thierry Henry, aquí está la mano de Dios, muy conocida, aquí está la mano de Luis Suárez, ¿verdad? Aquí incluso habría que discutir si es trampa. Esa discusión también me encanta, ¿eh? No sabe, una vez con una persona que aprecio mucho, no sé qué discusión tuvimos. Por ejemplo, es lo mismo la mano de Maradona que la mano de Luis Suárez. La mano de Maradona claramente no quiere ser vista, porque si el árbitro la ve, pues no, anula el gol, o la mano de Thierry Henry. En cambio, la mano de Luis Suárez estaba jugando Argentina, me parece, Uruguay, me parece, contra Camerún. Iba a acabar el tiempo extra, están empatados, las últimas jugadas, y entonces Luis Suárez se lanza como portero, mete la mano, evita el gol, lo expulsan, tira el penalti Camerún. Ay, por favor, si me estoy mal, pues hay que me corrijan. Y queda empatado el juego, y luego en penaltis gana Uruguay. Bueno, esto es trampa. La de Maradona claramente es una trampa. La de Thierry Henry es trampa, ¿verdad? Pero la de Luis Suárez es trampa, porque entonces diríamos que toda violación de las reglas es trampa. Bueno, en fin, es otra discusión. Pero lo que quiero decir es, no es lo mismo la mano de Videla. Videla se cuenta que en el Mundial de 78 de Argentina le tenía que ganar a Perú por más de 4 goles para calificar. Perú que se había visto muy bien. Y se cuenta a través de la mafia colombiana que sobornaron a 4 jugadores de Perú. Aquí veríamos la mano de Videla, no de tramposo, sino la mano de alguien aguafiestas, porque estaría diciendo que lo que importa es la política, que lo que importa es el dominio del pueblo y no en sí ganar. Aquí Maradona claramente pues quiere ganar, no lo estoy disculpando, pero quiere ganar. Claro, Videla quiere ganar, pero no en sí el partido, lo que quiere es ganar en política. O está el caso todavía abominable, ¿verdad?, de las nadadoras de la República Democrática Alemana, cuando estábamos en la época del muro, como desde niñas las doparon, les dieron esteroides, en fin, las programaron para ganar, les privaron, ¿no?, así que su libertad, con tal de ganar por las manos de los todopoderosos, que en sí no les importa el deporte. Bueno, me voy más rápido porque me estoy aquí echando un rollazo, se nos va a ir el auditorio. La tercera característica es que el deporte implica esta incertidumbre. El juego, veíamos en la definición de que lo hay, en la definición de Huizinga, pues es incierto. Si usted ya sabe qué va a pasar en el juego, pues no tiene chiste. Pero el deporte, sobre todo, crea esta incertidumbre que produce una tensión emocional única, ¿verdad? No voy a decir si es mejor o peor que otros, pero el aficionado al deporte vive esta especie de tormento, porque cuando está usted su equipo ahí, y sobre todo el béisbol, no tiene usted idea, novena entrada, hombre en segunda, 2 outs, madre santa, está uno queriendo que acabe y que no acabe, porque está usted perdido en esa intensidad emocional única. Y eso hace, aquí está la tesis, esta, pues, digamos, yo la desarrollé, te va a decir, uy, qué gran aportación. Bueno, ya veíamos
que hay una combinación natural entre los juegos de agón y los juegos de simulacro, de mimicry. Pero fíjese cómo, por esta tensión emocional única, el deporte para el espectador, pero también vamos a ver para algunos jugadores, se va a volver también suerte. Entonces aquí pongo a Ricardo Lavolpe, que se ponía sus corbatas de dragones. Fíjese nada más, o usted ha visto al tirador de penalti que se persina o que invoca a los dioses, igual que el apostador. O sea, el apostador, decíamos, cuenta con todo menos con él, ¿verdad? Y en el juego de la suerte se trata de ver como si los dioses lo bendicen a uno, si uno es el elegido, si uno tiene esa cosa que se llama la suerte. Entonces, fíjese que las declaraciones al final de muchos, es que tuvimos suerte. Bueno, este es otro gran tema, que si hay suerte o no hay suerte. Pero bueno, claramente para el espectador, ¿verdad? Si ustedes quieren es discutible para el jugador, pero claramente para el espectador, se vuelve más una cosa de suerte. Tan es así que se vuelve apuesta y se vuelve negocio, y entonces ahora sí yo creo que en México ha sido obsceno y excesivo cómo se meten las casas de apuesta a patrocinar los programas e invitar a la gente que en ese momento haga su apuesta. En los Estados Unidos, que se apuesta una barbaridad, usted no ve eso, si usted quiere por puritanismo, lo que usted quiera, pero usted tiene que ir a una casa de apuesta que es para mayores de edad y ahí hacer su apuesta deportiva. Apuestan de todo. Aquí no, en la televisión pública lo están viendo los niños, entonces caliente, bueno, no hagamos comercial, ¿verdad? Pero ¿por qué entra este aspecto? Se vuelve lotería, se vuelve casino. Muy bien, estoy hablando de la tensión emocional única, ¿verdad? Fíjese aquí cuando empieza el fútbol, principios del siglo XX, finales del XIX. Vea, esta foto es maravillosa, ¿verdad? La gente abarrotada. ¿Por qué produce esa fascinación? Entonces hay una temporalidad de la experiencia estética, está la temporalidad de la vida diaria, donde cada día es como cualquier otro, donde propiamente no pasa nada. Usted arranca la hoja del calendario, bueno, ahora ya no, se cambia, pero pues como este día ya hubo miles y habrá otros, porque en realidad no pasa nada. Todo ese tema lo trata perfectamente, magníficamente Heidegger en Ser y Tiempo, ¿verdad? En cambio, en la temporalidad de lo estético, surge lo repentino y lo irreversible, cómo se concatena, cómo está usted esperando ese momento, ¿verdad? Y aquí es cuando por fin le puede ganar a Manny Pacquiao. Y esto lo cuenta Gumbrecht, esta frase, Pablo Morales, un nadador, cómo está uno perdido en una intensidad expectante. Pensemos en el momento que se va a tirar el penalti, está usted ahí, ¿verdad? Con la respiración entrecortada, perdido en una intensidad expectante. O sea, dice en inglés, es focus intensity. Está usted perdido, pero concentrado, no está perdido en todo. Bueno, esta es una jugada, pero ya hablaré cuando me toque hablar del béisbol. Es una jugada que nunca se nos olvidará a los Medias Rojas, el robo de base en la 9ª entrada de un juego que perdía Boston 3-2 con los Yankees de Nueva York cuando iba 3 juegos abajo en la serie. Cuarta característica, son 6, ya vamos a acabar, que no se desesperen. La cuarta característica es que se vuelve un tópico dramático de la vida pública. El deporte moderno llega a la vida pública y es un tópico, es algo de lo que hablamos. Hablamos de cómo va nuestro equipo, hablamos con otros, hablamos de cómo va la selección mexicana, hablamos de que perdió. Fíjese usted, bueno, este es La maldición del bambino. Yo viví en Boston y nadie me lo cree, viví 91, 92, todavía estaba La maldición del bambino preso. Bueno, hasta en misa, nadie me lo va a creer, hasta en misa el padre luego hablaba del béisbol, ¿verdad? Aquí está el caso de cómo el presidente Mitterrand se mete para suplir al técnico nacional,
o cuando Calderón contrata a Javier Aguirre, se mueve Cielo Mar y Tierra para que lo tome a la selección mexicana. Hay los programas especializados, hay los programas de debate, así como hay debate político, usted ve todos los días programas deportivos que están ahí debatiendo, que se alimentan pues del conflicto, del debate, de la polémica. Eso le da una idea de cómo es algo dramático, ¿verdad? Cómo los medios entonces van a construir esto. Ok. Y esta es una reflexión de Gustavo Bueno, cómo también el espectador se acaba fusionando con el competidor en el deporte moderno, y cómo cuando alguien está haciendo su carrera, se siente como si fuera parte del récord que va a hacer, o ahí en los viveros, ¿verdad? Toma su reloj, o hasta en el gimnasio, ahí usted, ¿por qué le marcan usted se siente que fuera parte de esa hazaña que está corriendo? La quinta característica es que configura un mundo simbólico, valoral, ritual. Ya no se trata de un mundo simbólico, valoral, ritual, religioso, sino incluso el deporte se vuelve una especie de sucedáneo de la religión. El deporte crea una autonomía estética, transfigura el mundo cotidiano, crea su propio calendario, su actividad litúrgica, podríamos decir. Ahora estamos en las semifinales, después vendrá la final, ya empezó la temporada del béisbol, ¿verdad? Después vienen los Juegos Olímpicos, y entonces Pierre de Coubertin, el creador del olimpismo moderno, quería eso, una especie de religión en una época en la que Dios ha muerto, tomando la frase de Nietzsche del siglo XIX. Fíjese usted, se puede fácilmente comparar un estadio con un templo. Hasta oímos la catedral del fútbol, Wembley, el espacio sagrado. Son espacios diversos para llevar a cabo esa actividad litúrgica. Las reliquias, fíjese usted cómo tener la camiseta de Pelé firmada, la pelota, bueno, en los Estados Unidos es una industria enorme. La carta firmada, la pelota con la que pegó su home run Barry Bonds cuando rompe el récord. Millones de pesos esa pelota. ¿Qué tiene de especial esa pelota? Que es exactamente igual que otras. No, esta es la pelota con la que se dio el gran acontecimiento. Tenemos a los endemoniados, Luis Suárez, que hoy ganó el Atlético de Madrid, ¿verdad? Pero Luis Suárez fue tradicionalmente de los endemoniados, pues porque vean nada más qué conductas ahí mordiendo, o sea, haciendo. Entonces, lo exorcizaron después de esa acción de morder al otro, ¿verdad? 2 meses le prohibieron entrar como si fuera un excomulgado, ni siquiera al vestidor, ¿verdad? Pues finalmente, bueno, mordió, o sea que le puede usted haber roto la cara al otro, y usted entendería, o le dio una patada, le quebró la pierna, usted entendería, bueno, que lo pueden castigar de que el tiempo que dure el otro en convalecencia, pues no va a jugar el otro, pues sería por justicia deportiva, pero no, aquí fíjense nada más por qué la reacción, porque mordió, ¿verdad? Como si fuera una conducta, dicen, endemoniada o infantil, pues en realidad mordió, es menos dañino, en fin, ¿verdad? Pero fíjese cómo se vuelve, y vea qué castigo le pone. Bueno, Avery Brundage quiso ya no llamarle religión, quiso hacer una especie de filosofía humanista para quitarle cierto fondo religioso, y entonces quiso que con el olimpismo. Pero a lo que voy, lo que estoy explicando es que está creando un mundo simbólico, valoral, ritual. Crea esta presencia única que ya dije. Este es un home run de Carlton Fisk, muy, muy famoso, ¿verdad? El decir yo estuve ahí, yo estuve en ese momento feliz, afortunado. Bueno, son ejemplos de béisbol, ya entenderá, ¿verdad?
Y vamos a entrar al último tema, que es el tema del cuerpo. ¿Por qué es tan importante el cuerpo en esta época virtual, en esta época de Zoom? Cómo nada suple ahora que se permite el regreso a las canchas. Usted ve cómo no hay nada igual a estar ahí, aunque sea más incómodo. Igual yo digo, parecido a lo que es para los jóvenes los conciertos de rock. El chiste es estar ahí con el cuerpo, viendo a otro cuerpo único, arriesgarse, mostrar gracia, superar la regla, crear el acontecimiento afortunado. Y entonces, ¿cómo se va a dar esta comunión de los cuerpos? Es algo que analiza y con la masa que canta uno, es algo que analiza muy bien el profesor Gumbrecht. Entonces, bueno, la idea de el acontecer, ya me estoy yendo al béisbol, ya no hablaré del béisbol. Y a mí esta frase me encanta, esta la escribió Agustín Lara para hablando de los toros, ¿verdad? En su tango, bueno, en su canción sobre Silverio Pérez, pero yo creo que cualquiera que nos aficione a los deportes, lo diríamos, y no cambio la gloria por mi barrera de sol, o sea, estar ahí, ¿verdad? Yo me tocó ver este gol de Pelé, yo en ese partido le iba a Italia, pero ese gol no se me va a olvidar nunca. No cambio la gloria por mi barrera de sol. Luego termino hablando de Lou Gehrig, que es el que tiene el récord de más partidos jugados, y se retira del béisbol porque le viene una enfermedad que ahora se llama la enfermedad de Lou Gehrig. Y entonces el último día le hacen un homenaje, se llena el Yankee Stadium y tiene un discurso de verdad sensacional, estremecedor, el que pueda que lo escuche. Como dice que se considera, que todo el mundo le dice que qué pena, que qué lástima, y él dice que se considera el hombre más afortunado de la tierra porque ha tenido la oportunidad de jugar esto. Y aquí está el estadio de CU, que yo siempre platico. Tenía 6 años, un tío hermano de mi mamá, aficionado a las Chivas, pues me llevó a ver al campeonísimo Guadalajara. Ya podrán deducirme la idea. Por cierto, acaba de morir el Tigre Sepúlveda, en ese partido lo expulsaron, se quitó la camiseta, pero me acuerdo, se juega a las 12 del día, o se jugaba en esa época, esa experiencia de entrar a los corredores oscuros, al túnel oscuro, y de repente ver la luz, el sol, el balón naranja, el colorido de los equipos, esa sensación de repente de que de allá afuera, acá adentro, había otra realidad. Por cierto, para que no digan que qué poético, qué sé yo, ¿verdad? Antisolemne. Ahora me tocó ponerme la segunda vacuna de Pfizer justo aquí afuera, no adentro, pero bueno, qué recuerdos me trajo esta experiencia de la luz en CU. Y entonces, pues cierro con esta frase que me encanta de Tagore. Repito que mi amigo que dice que el deporte no es juego, pues no le va a gustar. Ya la mencioné en la filosofía del juego, pero me encanta. Al borde de los mundos infinitos se reúnen los niños, la tempestad vaga por el cielo sin caminos, las naves se hunden en el mar sin estelas, la muerte ronda y los niños juegan. Bueno, pues no queda sino invitar al público. Vamos a darle una pequeña probadita a que vea nuestro siguiente programa, donde hablaremos del libro, 19 trabajos. Ahí está el trabajo que les platicaba el profesor Gumbrecht. Sección primera, deporte y práctica corporal. Ya hablaremos de estos trabajos espléndidos. Este sobre artes marciales. Diana Plaza, que fue una gimnasta olímpica. Cómo se transforman las reglas de la gimnasia, ¿verdad? Y cómo pasan de gimnastas a acróbatas. Bueno, ya hablaremos, no se lo pueden perder, el de Paula Arismendi, espléndido, sobre el sentido del dolor, del sufrimiento, el del Tour de France. En fin, ahora sí que como en los programas de Batman, esto continuará.